Bienvenidos a otro episodio más de Porque Soy Tu Madre. Y justamente porque soy tu madre, pues vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de cómo alimentamos a nuestros hijos, de cómo nos alimentamos también los adultos, porque finalmente esto es un reflejo de cómo damos una buena calidad de vida a nuestra familia. Y para ello necesito una experta, porque obviamente yo no tengo las respuestas, pero sí las tiene ella y vamos a poder reflexionar al respecto. Ella es Paulina Campos Reguera, ella es Health Coach en Nutrición Funcional y por si no saben qué es esto, también nos lo va a explicar. Gracias, Pau, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Ay, no, gracias a ti por invitarme, a todos ustedes, por estar aquí. Gracias, Y Pau. muy bien, muy emocionada de estar Sí, aquí, porque es un tema que me apasiona, a ti y también, sí, y ¿no? que además tenemos que, pues sí, hacer reflexionar a la sociedad. Cada vez hay más familias que se informan Sí, y que pueden ir cambiando poco a poco sus hábitos de alimentación en casa. Pero finalmente, si México es el primer lugar en obesidad infantil, algo tenemos que cambiar y muchas cosas estamos haciendo mal. Entonces, vamos a empezar. Nutrición funcional. Explícanos este término y cómo podemos sacar toda pues el jugo, ¿no? De eso que claro. tú estudiaste. Mira, nutrición funcional está basado en la medicina funcional, ¿no? La medicina funcional, a diferencia de la medicina alópata o convencional, es trata de ir siempre a la raíz de las cosas. Desgraciadamente, en las últimas décadas, la medicina se ha especializado tanto que a veces se nos olvida que somos todo una integración de sistemas, Ujú, ¿no? Y que no solo hay que tratar los síntomas, sino hay que ir a la raíz. claro, Porque muchas veces, pues sí, podemos a lo mejor tener el paraguas, pero pues nos vamos a seguir mojando hasta que no nos metamos dentro de la casa, ¿no? exactamente. Entonces, igual en la medicina funcional, tenemos que ir a la raíz de las cosas para resolver, no solo tratar la sintomatología y no olvidarnos de que somos un todo. ¿No? No, sí, es muy importante tener el oculista, sí es muy importante, claro, las especialidades son importantísimas, pero trabajar en conjunto, no olvidando que el cuerpo es una integración de muchos sistemas. Y por supuesto la repetición de muchas acciones. Es decir, si un día te comes una dona de chocolate, pues no te va a pasar nada, pero si es lo único que comes y si solamente comes alimentos procesados y si no descansas bien y si no tomas agua y si no haces ejercicio, pues es justo ahí donde tu sistema inmunológico se ve comprometido, ¿no? Claro, sí, y ahora sí que aparte, em, especialmente con los alimentos, especialmente con la digestión, ¿no? Ahí es donde tenemos el primer contacto con la vida externa, Ujú. ¿no? Entonces, el 70% de nuestro sistema inmune está en el sistema digestivo. Mm, Entonces, sí tenemos que poner mucha atención en qué o sea, qué nos estamos metiendo en el cuerpo, con qué nos estamos alimentando, porque de ahí también justo viene esta ramificación de síntomas, donde a veces tenemos problemas en la piel y no lo ligamos con que es algo que que estamos comiendo, que a lo mejor nos está haciendo daño, pero como lo vemos en la piel, no ligamos que empezó por el estómago, ¿no? y todo empieza por ahí. Todo empieza por ahí. Te digo, el 70% de nuestro sistema inmune se encuentra en el intestino. Entonces, cuando está trabajando bien, cuando funciona bien, cuando no hay tanta inflamación, cuando no hay un intestino permeable, pues Exacto. entonces no hay tanto problema y no hay tanto problema con que nos comamos esa dona. El cuerpo puede con ella, Justo ¿no? háblanos de este concepto Ujú. de que el intestino sea permeable o impermeable. ¿A qué queremos? ¿Cuál es como nuestro objetivo para entonces cualquier bicho, bacteria, virus que nos llegue, pues estemos listos, ¿no? Como el ejército de tu cuerpo está listo para combatir, pero obviamente si lo tienes bien cuidado. ¿Es impermeabilidad o permeabilidad? ¿Cómo tiene que estar? O sea, no, tiene que ser impermeable. Impermeable. ¿No? Entre Como el más, paraguas. claro, entre más permeable es, pues más partículas que no deben de entrar al torrente sanguíneo entran, ¿no? Entonces, realmente lo que lo une es una célula, es este lazo mínimo, ¿no? Ujú. Pero cuando yo como
por ejemplo, el gluten. Gluten sabemos muy bien que es algo que lo va aflojando y lo va atacando hasta que llega un momento que la permeabilidad se empieza a hacer más grande, y entre más permeabilidad haya, pues más problemas tenemos, ¿no? Pero puede ser el gluten, pueden ser las grasas trans, pueden ser aditivos, conservadores, Colorantes. colorantes, Pero ¿no? sí, justo del gluten te iba a decir, no todos somos intolerantes al gluten. No, Hay, no los todos. celíacos son los que son intolerantes al gluten. No, hay celíacos y también hay intolerancia al gluten. Ok, ¿Ok? Hay diferentes niveles. El celíaco definitivamente es alérgico, ok. ¿no? Pero también sí hay intolerancias que tienen diferente Niveles. sintomatología Ujú. y en diferentes niveles. Entonces, lo que queremos es evitar. Desgraciadamente, hoy en día todos tenemos un cierto grado de permeabilidad. El chiste es irlo disminuyendo a través de una alimentación sana, Ujú. ¿no? Y también irlo sanando a través de los suplementos si fuera necesario, ¿no? Es que justo también eso te Ujú. quiero platicar, Pau. Y a mí me ha pasado con mis hijos y yo no sé si les pase también a ustedes en casa. Si tuviéramos la alimentación adecuada, nuestros hijos no necesitarían ningún suplemento, ningunas gomitas de vitamina C, A, D, omegas. Es decir, yo no sé si a veces hemos abusado de estos suplementos alimenticios, o mejor nos tenemos que poner mucho más en cintura con la alimentación que les damos. Sí, no, y este es un punto que debaten mucho. Hay doctores que siguen pensando que los suplementos es pipí caro, ¿no? Porque Claro, todo, todo se te sale. exacto. Y la verdad es que, desgraciadamente, no tiene los alimentos, la agricultura de hoy en día, los fertilizantes, hacen que no, que el nivel de nutrición en los alimentos hoy en día No es no suficiente. es lo que era antes. Una manzana no tiene la nutrición que tiene una manzana de hace 50, 60 años, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, lo utópico Ujú. sería pensar que con una superalimentación no vamos a necesitar ningún suplemento. Desgraciadamente, hoy la calidad de los alimentos no es lo mismo que los Claro. alimentos que comían nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos. Pero Este, ¿no será que también o sea, nosotros también hemos evolucionado, ¿no? Quizás hoy no necesitamos lo que nuestros abuelos necesitaban hace 50, 60 años. no, sí, nutricionalmente sí ¿Sí? seguimos teniendo las mismas necesidades. Las Entonces, sí es sí, importante suplementar a su- nuestros hijos. yo lo veo como un seguro de vida. Y si tus hijos tienen una super alimentación balanceada, comen la proteína que tienen que comer, pero las frutas y verduras, todo, pues podría ser que si tú los ves crecer sanamente, que no se enferman o sea, Con regularidad. constantemente, con regularidad, puede ser. Pero yo sí, no le tengo miedo a los multivitamínicos porque los veo como un seguro de vida, porque es un extra que va llenando esos huequitos que a veces sí tenemos. Es muy difícil y como mamá, yo tengo 4 hijos, entonces como mamá, pues nunca, hasta hoy en día no veo uno de mis hijos que coma perfectamente, pues no, Ujú. no, Y uno eso que tienes, tú eres experta en... No, y que también me has platicado que de repente te cuesta me cuesta, trabajo. claro, es Porque prueba y obviamente, error. porque además estamos en una sociedad en la que todo el tiempo nos está presentando y le está presentando a nuestros hijos una cantidad inmensa de comida procesada, de comida chatarra, de un exceso de harinas y azúcares. Es como ir contra la corriente. Contra la corriente. Es ir contra la corriente tanto con la publicidad ahora sí que de las empresas alimenticias, Ujú, pero también con la cultura. También es cultural, ujú. porque yo amo a mi marido, pero he tenido que también combatir con cosas de su educación, mi educación. O sea, sí tenemos que combatir como mamás Sí, con muchas ideas preconcebidas, ¿no? Cada quien tiene una diferente educación en cuanto a sus alimentos, cada quien tiene diferentes costumbres. Entonces tenemos, por un lado, estamos bombardeados de pues sí, de la publicidad de las empresas de alimentos, de los dulces, de la comida chatarra, y por otro lado también tenemos diferentes ideas de lo que es saludable, pero también, Pau, ¿no? qué maquiavélico que estas empresas gigantescas lo que quieran es darle a la humanidad cosas tan malas. Digo, estoy siendo totalmente extremista, pero es la realidad. Si tú ves cadenas de hamburguesas, de pollos, de pizzas, de etcétera, etcétera, y te vas y la lista es interminable, pues es lo que consumimos y además costo-beneficio también es comida mucho más barata que la que realmente tendríamos que estar consumiendo,
¿no? Sí, Entonces también es un dilema. es un dilema y es un dilema que se ha discutido muchísimo, que gente, ahora sí que autores médicos muy importantes están encima del tema, pero no es fácil porque al final del día las grandes empresas lo que quieren es tener este rendimiento y Ujú. tener y ganancias, ¿no? Y desgraciadamente, Y luego ahí vienen la empresa de los farmacéuticos, ¿no? O sea, todas las sí. farmacéuticas y pensando justamente que las medicinas se va a contrarrestar, ¿no? Es un círculo Es un vicioso. círculo vicioso porque si te das cuenta que, por ejemplo, el funding de muchos, tenemos, híjole, hoy en día de verdad que sí tenemos tanta información y estudios que salen de las universidades que se contradicen uno al otro en cuanto a medicina y en cuanto a salud y nutrición, Ujú. que como nunca en la vida. O sea, tenemos estudios que salen diarios sobre si las grasas son buenas, si las grasas son malas, si los carbohidratos son buenos, si los carbohidratos son malos, qué tipo de carbohidratos, y no. Y muchas veces vas a ver que todos se contradicen y todos tienen su fundamentación. Ujú. Pero muchos de estos estudios, cuando te pones a estudiar un poquito más, te das cuenta que están fundados por las empresas alimenticias, Qué ¿no? barbaridad. Entonces, Hay que ser muy responsables para la información que que consumimos. consumimos y ver y cuestionar. Siempre yo digo, cuando salga un estudio, no solo porque digan, ay, es que este estudio es de Harvard, ok, qué padre que es de Harvard, pero vamos a Ujú. ver quién está detrás del estudio. Y O quién los está, libros de moda, ¿no? ajá, y quién está fondeando. Igual con los libros y con todas estas dietas de moda que hay. Hoy es cero carbohidratos, pero hoy es cero grasa, pero hoy... No. No, 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 Ujú. tenemos que cuestionar, tenemos que informarnos y recordar que de verdad hay que regresar a la dieta del abuelo. O Así sea, es. alimentos naturales, no procesados, alimentos verdaderos. Decían que, por ejemplo, cuando tú vas al súper, busquemos mucho más lo que está alrededor del Sí, súper que lo que está dentro, ¿no? sí, En medio, todos los anaqueles en donde están todos los sí. alimentos Y se procesados. vuelve un laberinto y se vuelve un laberinto que te jala, Sí, ¿no? Y si vas con un niño, peor, porque entonces ven al tigre Toño, ¿no? De colores y divino, y ven al Lucky Charms de, ¿no? Y claro. perdón si no puedo decir, Sí, no, pero ahorita hablaremos justo de pero este tipo de alimentos y de este tipo de cereales que igual pueden comérselos un domingo, un viernes, ¿no? Depende sí, cómo están sí, de sí, fortalecidos. sí. Pero para hablar, enfocarnos mucho más a qué tienen que comer nuestros hijos, es decir, en la primera infancia y en la adolescencia, por supuesto que están con esta evolución eh, a marchas forzadas, Pau. ¿Cuáles son los alimentos y cuáles son los grupos alimenticios que no pueden faltar en nuestros hijos? Es que yo te puedo decir que es lo mismo que con nosotros, ¿no? En nuestros hijos tienen que tener una proteína de buena calidad. Entiendo que hay mucha gente vegetariana, entiendo que hay mucha gente vegana, pero sí es imprescindible que tengan proteína. ¿Por qué? Porque es la estructura del cuerpo. Pero proteína animal, o sea, es decir, ¿un niño podría ser vegano? Esa pregunta no me encanta, te voy a decir por qué, porque no soy fan del veganismo. Es muy difícil, siendo un experto de salud, o sea, Ujú. a mí se me complicaría que si mis hijos fueran completamente veganos, cubrieran todas sus necesidades nutricionales. Me Ok. sería muy complicado, no te digo que imposible, pero es muy complicado, sobre todo vegano, porque el vegano no tiene ningún alimento de origen animal. ¿No? Entonces, pues hay desde la vitamina B12, hierro, o sea, muchas cosas que son, es muy difícil tenerlo. No solo de las leguminosas. No solo de las leguminosas, porque acuérdate que las leguminosas sí tienen un perfil nutricional muy rico, pero también tienen antinutrientes. No todo el mundo puede con las leguminosas, no todo el mundo puede con los cereales, no todo el mundo puede con los granos. Y sí, y si no, y aparte, adiciona que si no están preparados de la manera correcta, pues no vas a absorber nada de los nutrientes que están Justo ahí, eso, Pau. ¿no? Platícanos de los antinutrientes y cómo a mí también me abriste los ojos. Yo les doy a mis hijos y les quiero dar nueces, almendras y demás, pero si no están tostadas o si no están hervidas, ¿puede ser un antinutriente? Pues sí, muchas de ellas en su estado crudo y natural, en la semilla tienen antinutrientes porque era lo que protegía la semilla, ¿no? Mm, Entonces, entonces igual y te la estás comiendo, pero no estás absorbiendo el magnesio que hay en una almendra, por ejemplo. Entonces, lo ideal es remojarlos. Y lo ideal es igual con las leguminosas. Tú tienes que dejarlas claro. remojando y en Las la siguiente mañana lentejas. tirar esa agua porque hay un componente que se llama ácido fítico que justo te inhibe la absorción de esos nutrientes. Ujú. Entonces, sí se puede hacer, pero tiene que ser muy bien hecho. Y yo te puedo decir que yo en mi vida diaria
no me da la vida para hacer todo lo que tengo que hacer para que todos esos alimentos, si mis hijos fueran veganos o vegetarianos al 100%, cubrieran estuvieran preparados de la manera óptima para absorber esos nutrientes. Y no hay suplemento alimenticio que cubra lo que te da una proteína animal. No, la verdad es que la naturaleza es tan sabia, tanto una fruta, una verdura, como una proteína animal, que como mejor la absorbemos en su estado natural. Todavía no terminamos con toda la información que ya tenemos de saber qué tantos factores juegan en conjunto y en sinergia para nosotros absorber y tener toda esa riqueza que nos dan los alimentos naturales, no procesados, Claro. tanto de origen animal como también de origen vegetal. Los vegetales y las frutas son una gran fuente de fitoquímicos que nos mantienen saludables, que son antiinflamatorios, anticancerígenos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es en un todo, como mejor se aprovecha. Claro. ¿No? Oye, Pau, y háblanos de, dentro de este todo, escuchamos por todos lados de los prebióticos y los probióticos. ¿Cuál es la diferencia y la importancia de estar consumiendo probióticos y prebióticos? Ok, volvemos otra vez a la digestión. Ujú. Volvemos al que el 70% de nuestra digestión, nuestro sistema inmune está en el aparato digestivo, ¿no? En el intestino. Tenemos ahí también un mundo enorme de bacterias, ¿no? ¿Buenas? Buenas y malas. Y las malas no son tan malas, simplemente es tener el balance correcto. Ok. No me gusta utilizar el buenos y malos porque el problema es cuando hay una disbiosis, cuando se pierde el balance entre lo bueno y lo malo, porque en realidad todas tienen su función, hasta las malas tienen su función, Ok. ¿no? Y más, tenemos 10 veces más microbios en nuestro intestino, formando la microbiota, de lo que tenemos células humanas. Entonces tenemos un mundo interno que trabaja en simbiosis con nosotros para crear la salud. Ahí es donde entran los probióticos. Ok. Cuando nosotros comemos alimentos procesados, grasas transgénicas, por ejemplo, o grasas inflamatorias, exceso de azúcares, etcétera, 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 ¿qué hacemos? Les hacemos daño. Por ejemplo, el exceso de azúcares alimenta a las bacterias malas y no las Claro. buenas, ¿no? Y es lo que entonces hablábamos también, Pau, ¿te acuerdas? Sí. Que en muchos hospitales, o por ejemplo, si tú llevas a tu hijo a que lo revisen porque le duele la panza, pero al final van y se tienen? compran Sí. una dona Sí. glaseada, que digo, es una delicia, lo sé, pero pues es justo, está alimentando mucho más la bacteria este tipo de azúcares. Eso es impresionante en los hospitales. paradoja. Que bajas y tengas, y aparte el peor alimento, porque son azúcares refinadas más las grasas transgénicas que tanto daño sabemos que hacen. O sea, todo ahí en una bombita a gente que está queriendo sanar. Ajá. ¿No? Gente que estamos queriendo ver más saludable, ver que se curen más rápido de sus cirugías, de lo que sea que tengan, ¿no? Y tienen la bombita abajo, sí, a mí Claro. también eso me parece que espero que algún día encontremos hospitales donde al final del día, cuando bajes, no tengas un Dunkin' Donuts abajo. No sea todo un negocio, un ¿no, negocio. Pau? Pero es parte, sí, desgraciadamente, pues sí es un negocio. Y regresando justamente hablaremos de esta Perdón. y otras paradojas de la nutrición, no solo en México, sino esto es una cuestión a Sí. nivel mundial. No se vayan, regresamos. Una de las herramientas que podemos darle a nuestros hijos como información divertida son los cuentos. Siente y canta con María Inés es un libro que les ayudará a los niños a gestionar bien sus emociones, sobre todo en el cuento ¿A qué sabe el miedo? Puedes conseguirlo en tu librería favorita, como Gandhi, Porrúa, El Sótano Niños, Sanborns, La Increíble, Orion Kids, Librerías Gonville o Amazon. Gracias por continuar disfrutando Porque soy tu madre. Y más allá de morirnos por tanta información y por pensar que todo lo estamos haciendo mal, hay que reflexionar sobre esto y para eso tenemos este tipo de espacios en donde podemos platicar, en donde podemos darnos cuenta de muchas cosas que antes quizás no veíamos, como por ejemplo todos estos productos que se nos presentan, pero a veces enmascarados. Ahora no tan enmascarados, Pau, porque como hablábamos justo de estos hexágonos que se pusieron
que a raíz de la pandemia se pusieron estos Sí. hexágonos de exceso de calorías, No sé exceso si de fue a raíz de la grasas pandemia, pero fue por ese en tiempo. ese tiempo. ¿Qué Ujú. opinas de esta acción? Pues creo que sí es un paso a lo positivo. ¿Por qué? Porque pone claro o sea, sí son ciertas alarmas de ciertos alimentos. En mi caso, por ejemplo, que yo sí creo que soy una persona que está constantemente estudiando esto y estoy con la alarmita de ver qué tienen los alimentos. Yo hasta hace unos años no me había dado cuenta que todas las fórmulas de los refrescos habían cambiado para que todas contengan edulcorantes. Entonces, antes solo el refresco de dieta tenía edulcorante y el refresco normal tenía azúcar y ahora, desgraciadamente, jarabe de alta fructosa, Ujú, ¿no? Pero ahora tienen todo. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, obviamente, y que eso es lo que toman muchísimos niños en México. ujú. Pues Mucho refresco. sí, mucho refresco. Para mí sí fue un gran despertar de decir, híjole, es que si a mí se me van estas cosas, imagínate al resto del mundo porque hay mucho engaño en lo que nos están publicitando las empresas que venden alimentos, Y sobre todo ¿no? la adicción que causa este tipo de Sí, productos, porque sí, también es difícil cuando te enamoras de un refresco, es difícil, y porque fíjate. claro que te hace sentir bien, te da un subidón y después viene también el bajón. Y esa es una de las grandes cosas que tienen los edulcorantes, ¿no? A mí cuando me preguntan, ¿son buenos o malos? Desgraciadamente, yo no soy fan de ellos. ¿Por qué? Porque ya está demostrado que una de las grandes cosas es que son altamente adictivos. Ujú. Además de que nos alentan el metabolismo, además de que alteran nuestro cerebro, muchísimas cosas que tienen que ver con los edulcorantes, pero una de ellas es que son altamente adictivos. Y sean en los laboratorios donde crean estos eh, pues alimentos que para mí no son alimentos, ¿no? Pero que son tan atractivos para todo el público, porque decimos que los niños, pero la verdad es que todos Claro. en general, es que son expertos en hacerlos tan ricos en sus sales y sus aditivos que nos los hacen adictos. Nos Pues es hacen una adictos, droga, es una ¿no? droga. Sí, al final del día cumple con mucho la definición de una droga, ¿no? Ujú, Y es no poderla dejar y es sentir esta ansiedad cuando no nos tenemos cerca, ujú. ¿no? Entonces, sí, pues creo que es un paso, regresando a los sellos, pues es un paso a lo positivo, Sí, ¿no? porque por lo menos nos abre los ojos. Y Sí, entonces ya no somos, yo antes comía con una botella de refresco de cola con mis abuelos. sí. Imagínate, porque además no pensaban que me estaban haciendo un daño, pero yo hoy ya lo sé y entonces tengo que ser mucho más responsable Bueno, en con las lo que les doy. mamilas, los metían en las mamilas. Imagínate también los dientes. Y hablando Sí. justo de este sistema inmunológico que todos lo queremos muy fuerte y también el de nuestros hijos, este tipo de alimentos justamente van directo a, pues a fregarlo, ¿no? En Fíjate que el pocas azúcar, el palabras. exceso de azúcar es una de las cosas que sabemos hoy en día que afecta y suprime el funcionamiento de las células blancas, sanguíneas, ¿no? El azúcar. El azúcar. Y lo suprime de 1 a 2 horas, pero hasta 5 horas puede ser el efecto. El azúcar en todas sus No, presentaciones, en Pau. excesos, ¿no? Estamos hablando de un alimento de azúcares procesados o harinas procesadas que al final del día se conviertan en azúcar, O sea, ¿no? una pasta, un espagueti, un fusilli, eso se Un- convierte en azúcar. Sí, una pasta se convierte en azúcar. Ujú. Todo el carbohidrato se convierte en azúcar. Ok. Al final del día ese azúcar está hecha de glucosa, ¿no? Entonces, en nuestro cuerpo, ya que se convierte, regresa a este estado de glucosa y al final del día va a tener la misma respuesta que una cucharada de azúcar. Ok. ¿No? El páncreas va a tener que sacar insulina, vamos a tener cuando hay un exceso, vamos a tener estos picos de glucosa, picos de insulina con los consiguientes bajones, que es con lo que causa la hipoglucemia, y de ahí vamos a un cuadro de que nos lleva a la prediabetes y después a la diabetes. Una vez que el cuerpo está teniendo estos picos y estos picos y estos picos, el páncreas está segregando insulina hasta que se cansa. Ujú. Y entonces viene la resistencia a la insulina. Claro, estás forzando la máquina. Estás Y en forzando, el sí. caso de nuestros chiquitos, imagínate que ellos están totalmente vulnerables a lo que nosotros les vayamos a dar, a lo que nosotros tenemos en casa. Entonces, tampoco nos sorprendamos, por ejemplo, ahora he escuchado mucho de niños que son hiperactivos, que no dejan de moverse, que pueden llegar a darles diagnóstico de déficit de atención. Y no nos ponemos a pensar que también es lo que están
consumiendo. Sí. ¿Qué alimentos están consumiendo? ¿Qué alimentos, Pau, son los que pueden llegar a perjudicar este tipo de, pues de comportamientos en nuestros hijos? Fíjate que uno de los principales son los colorantes artificiales. Estamos viendo que los colorantes artificiales tienen un gran efecto en justo la hiperactividad de los niños. Causan esta hiperactividad, ¿no? Y pues los colorantes artificiales, desgraciadamente, están en casi todos los alimentos procesados, ¿no? Tanto En los colorantes todo. artificiales como los conservadores tienen estos efectos. Y al grado de que una vez que los removemos, nos damos cuenta que a lo mejor no era un niño que realmente tenía déficit de atención. Ujú, Simplemente su alimentación lo estaba llevando a eso. Hay ujú. estudios en las cárceles en Estados Unidos que cambiando la alimentación los dejan de ser violentos. Claro. Y entonces no podemos esperar que un niño se vaya con unos taquis y una Coca-Cola de desayuno y que su cerebro pueda funcionar bien. No lo podemos esperar. Ujú. Tenemos que regresar de verdad a alimentar a nuestros hijos. Entiendo que requiere más tiempo, entiendo que hoy en día las mamás trabajamos, sí, pero se puede. ¿Por qué? Porque el costo es muy grande, el costo, la salud, tanto de nuestros hijos como nuestra, para mí es muy grande. Y como dices, es un seguro, porque entonces después vienen las enfermedades crónicas, los internamientos, es decir, el cáncer, por ejemplo. O sea, sí hay que prevenirlo y sabemos cómo prevenirlo, pero como dices, a veces lo damos, no le damos quizás la importancia necesaria o el peso necesario, o pensamos, ay, solo es por hoy, solo es por hoy. Y el hoy se vuelve una Sí, constante, sí, ¿no? Entonces, sí. ¿qué es lo que tendrías? O sea, ¿qué es lo que nos recomiendas a las mamás y a los papás que nos ven tener en casa básico? Porque es claro, si tenemos puras galletas en la despensa, pues van a ir a comer eso. Sí, y es justo. Y hay inclusive hay estudios que a lo que estamos expuestos de niños, después es lo que buscamos de grandes, ¿no? Ujú. Y yo lo veo claramente en mi casa, ¿no? Como lo que se comía en casa de mi suegra o lo que yo comía en mi casa, como los dos buscamos eso, Y ¿no? lo que te produce El, un bienestar, un ¿no? bienestar, Emocional. ¿sí? Y a veces lo tenemos muy ligado con la comida, pero curiosamente con la comida chatarra. Sí, sí. Y esa es también, eso, y me lleva a otro punto, es que podríamos hablar Sí, sí, horas, sí, ¿no? lo sé. Es comer por satisfacer nuestras necesidades, no por entretenimiento, no emocionalmente, no por aburrimiento. Tenemos que aprender a nosotros tratar nuestras emociones con algo que no sea la comida. La comida no es su función es alimentarnos, es nutrirnos, es satisfacernos. Y por eso hoy la gente ha perdido ese termómetro entre de verdad escuchar qué necesitamos, si tenemos hambre o no, si yo estoy satisfecho, que sí, entiendo que los alimentos procesados juegan con nuestro cerebro, Ujú. pero por eso nosotros tenemos la responsabilidad de nuestras casas tratar de tener lo menos que se pueda de alimentos procesados. Vamos a tener una comida íntegra y saludable, que tenga una proteína, pollo, carne, pescado o una proteína vegetal en caso de que sean vegetarianos, pero que esté bien conformado. Ujú. Volvemos a lo mismo, en un menú de vegetariano sí se puede, pero hay que tenerlo bien conformado para que no haya deficiencias nutricionales, ¿no? Las frutas, verduras, alimentos en su estado natural. La verdad es que no es tan difícil cuando te vas o sea, cuando lo simplificas, y a lo mejor se oye muy simple, Ujú. pero es eso. Y también granos también pueden tener su lugar y también pueden tener las semillas también, o sea, todo en una buena preparación y en un buen balance forma parte de una nutrición integral. Yo no me gusta, o sea, ahora sí que, ¿cómo se dice? Vilificar un alimento u otro. Es que que los carbohidratos son malos, pero que la Ujú. grasa, no, Sí, no, es el no, hay grasas equilibrio. buenas y hay grasas malas. Hay carbohidratos inteligentes, hay carbohidratos buenos y que el cuerpo lo necesita. Y necesitamos esa fibra justo para alimentar me decías de Ujú. los probióticos y los Sí, prebióticos, pues esta fibra son los probióticos que ahí lo alimentan. encontramos. Sí, la fibra es el prebiótico, ¿no? Entonces, esta fibra alimenta a mi A la microbiota, microbiota. perdón. Ajá. Entonces, el probiótico la bacteria Ujú. y el prebiótico es lo que lo alimenta. Mm. Entonces, en una alimentación balanceada e íntegra encontramos todo. Y no necesariamente son estas capsulitas que se venden mucho, Pau. No, eso ya Lo puedes consumir, lo puedes encontrar en claro, los en kefir, alimentos.
un kéfir, en todos los alimentos fermentados Ujú. tienen probióticos. Mm. Un kombucha, kéfir, el mismo yogurt, ¿no? Y hay que no tiene Cualquier intolerancia a la yogur, lactosa, Pau, no. porque si no, este tipo de alimentos, la verdad es que sí son mucho más caros. También hablemos de esta cuestión de productos orgánicos y obviamente proteínas que no están inyectadas con hormonas. Sí se eleva muchísimo el precio. Entonces Sí. ahí, Sí se ¿cómo eleva lo muchísimo el hacemos? precio y no te voy a decir que no, pero te voy a decir, nunca va a ser igual a una cuenta de hospital. Entonces, sí, a lo mejor en el día a día estamos invirtiendo más y entiendo que vivimos en un país donde no todo el mundo puede, Darse el lujo de costearse y tener darse el eso. lujo de tener eso, pero podemos irnos, sí nos podemos ir a lo esencial sin tenernos que ir a cosas más rebuscadas y Ujú. tener una alimentación, porque sí, eso sí, no nos importa invertir en la coca. No Exacto. nos importa En los invertir en el gansito, pastelitos. ¿no? En eso sí no nos importa, pero no vayamos a comprar como podemos comprar jitomate, o sea, todo lo que es verdura es una manera de Y alimentar a entre más nuestros. crudas, mejor, Hay ¿o unas no? que es mejor crudas y hay unas que es mejor Ah, cocidas, porque sí, también ¿como cuando cuáles? son crudas, también volvemos a lo mismo, no siempre absorbes todos Los los nutrientes. nutrientes, exacto. Ay, Pau, nos Entonces, tienes que recomendar también, o para dejarlo en la descripción de este video, también libros que nos recomiendes, porque uy, lo obviamente que no va a ser encantada. suficiente con No, estos minutos de plática, sí. pero escuché también de este libro que se llama Cerebro de Pan. No sé si lo has escuchado y Sí, si lo sí, recomiendas o no. sí, a mí me gusta mucho, Perlmutter, se llama el doctor, Ujú. y tiene muchos libros, inclusive ese ya es uno de sus libros, bueno, ahora viejos porque ha escrito muchos, pero él habla mucho sobre, él sí, sobre el efecto de los granos en el cerebro, ¿no? Ok. Él ha estudiado mucho el Alzheimer y todas estas enfermedades del cerebro, y pues una de las cosas que él recomienda es quitar el gluten, quitar el carbohidrato, quitar los granos, quitar los cereales, porque Pero a determinada edad. Es decir, si ahorita estamos hablando solo de, bueno, estamos hablando de muchas cosas más, pero si nos es que no podemos centrar en nutrición infantil, ¿le podrías quitar estos grupos a los niños? yo no se lo quitaría. ¿Por qué? Porque ellos están en crecimiento, Ujú, ¿no? No, a lo mejor no haría no lo haría su grupo principal, ujú, ¿no? Definitivamente para mí es mucho más importante que tengan un plato balanceado, ujú. donde haya proteína, donde haya verduras y a lo mejor un grano sería un tercio de ese plato, Ok, ¿no? ok. Si lo Pero podemos partir como un exacto, pastel, bueno, no, exacto. que usé el peor ejemplo, el pastel, Pero pero, pero claro que sería un porcentaje sí, menor. un porcentaje menor. Pero creo que los niños sí están en crecimiento y prefiero mucho más que se coman un taco de frijol con Ujú. arroz, ¿no? A que se vayan a comer una caja de cereal. Para mí eso sí es un alimento completo. Promoter es súper interesante y es buenísimo y se me hace de verdad, pero no lo metería ahorita en cuanto a los niños, Sí, esto es ¿no? para Yo adultos y creo que primero me preocuparía en que los niños coman comida real. sí, Que no coman, o sea, que su alimento no sea un cereal diario con leche, con pues es leche. pura azúcar y colorantes. Y con eso queremos que vayan a poner atención Ujú, con estos colorantes que sabemos que causan esta hiperactividad de la que tanto platicamos ujú. y que aparte suprime su sistema inmune. Entonces, todo es un círculo, ¿te fijas? Porque los mismos alimentos que causan este déficit de atención, me preguntabas tú el otro día de cortisol, que suben el cortisol, son los mismos elementos que también suprimen nuestro sistema Suprimen. inmune. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está batallando con ellos. No tienen que hacer adentro de nuestro cuerpo. Hace millones, billones de años no existía una manzana con colorante rojo. Pues no. Qué No, la manzana era tristeza. la manzana, el plátano era el plátano y ni siquiera tenían, ni siquiera la manzana como la conocemos tal, ¿no? Que ya está genéticamente modificada No, y y ya unas está, manzanas de unas este manzanas de este vuelo. tamaño, no, ¿no? Entonces, pues sí, al atacar eso, atacamos todo, al alejarnos lo más que podamos de lo procesado y Ujú. regresar a los alimentos reales, regresamos a la salud. Ahora, no me gusta vilificar, inclusive yo con mis 4 hijos, no te puedo decir que no comen una Oreo, que no, no, claro que sí. Y he tenido que buscar el balance porque también Claro. tenemos que ser felices en esta vida y no podemos ir contra la corriente todas las 24 horas del día, Y creo que también lo ¿no? peor que podríamos hacer como papás, claro, tener los límites y sobre todo qué es lo que tú compras, es lo que tus hijos van a consumir en tu casa. Pero, pero esto es también como una cuestión psicológica. Lo que más les prohíbes, más lo van a comer. Y Entonces, si está nunca han comido completamente una dona, comprobado, ¿eh? van a una fiesta y se van a comer Sí, 8.
Sí, ¿no? sí, está completamente hay estudios al respecto y yo te puedo decir que yo en mi casa ya, o sea, he pasado Prueba por todas las fehaciente. etapas. Sí, claro, he pasado por todas las etapas porque haciendo lo que hago y con todo lo que estudio y leo, he pasado por mi etapa más estricta, entre más joven era, pues a lo mejor era más radical Ujú. y vas encontrando el balance con los años y con la experiencia y con 4 hijos hermosos que son Claro. más grandes maestros, Sí. ¿no? Entonces, encuentras ese balance, ok, el, quieren comerse hoy unas galletas Oreos, va, pero vamos en la vida diaria a tener un balance, a tener Es la excepción. comer nutritivamente. Y si sientes una galleta Oreo no te va a hacer nada. Ujú. Sí, porque además tu ejército Sí. es muy interesante explicárselos así a los niños, Si ¿no? su Es ejército está fuerte, tus soldados van a pelear por ti. exacto. Entonces, claro que pueden recibir ese azúcar sin que se les vaya a complicar, sin que tengan enfermedades crónicas. Los antibióticos, Pau, Sí. también ese es otro rollo, Es eso que que también pueden ser muy fuertes para el sistema inmunológico, ¿no? Les sí. dan en la torre. Lo que pasa es que afecta a regresamos a nuestro microbioma, ¿no? Los antibióticos matan tanto las bacterias malas como las bacterias buenas, Ujú. ¿no? Entonces, benditos sea Dios, existen. Yo no estoy totalmente en contra de los antibióticos, pero sí de su sobreuso. Ujú. Un virus no lo vas a matar con antibiótico. Un antibiótico es para matar una bacteria, ¿no? Entonces, el que se estén dando hasta para cualquier gripa, ahí viene el problema. Mal uso o incorrecto uso de los antibióticos Ujú. nos debilitan al final del día, porque entonces debilitan toda nuestra microbiota, que ya platicamos, que ahí está el 70% de nuestro sistema inmune. Entonces, es como ir debilitando, como tú dices, ese ejército. Vamos perdiendo Lo soldados. vamos perdiendo soldados. Y y ahí es donde sí vienen las cápsulas y los suplementos. Ujú. Si no lo fortalecemos, entonces empezamos a tener alergias, enfermedades autoinmunes, un millón de enfermedades regresan a nuestro intestino, Ujú. ¿no? Porque por ahí empieza todo. Qué Entonces, de verdad barbaridad, que Pau. sí hay que empezar con esta buena alimentación y más en los niños están en crecimiento, los niños sí tienen, y su mente, su cerebro, están evolucionando y se está desarrollando todos los días. Ellos sí necesitan más glucosa, pero vamos a darles glucosa inteligente, no una Coca-Cola, Así es. ¿no? ¿Qué tipo de azúcar o qué tipo, por ejemplo, miel, qué tipo de miel recomendarías? Pues mira, la miel de abeja y miel de maple en pequeñas dosis, sobre todo la miel de maple la miel de abeja, perdón, tiene Ujú. más propiedades, ¿no? Ahora sí que las abejas tienen una cantidad de propiedades nutricionales que vale la pena De abeja estudiarse, ¿no? real, ¿no, Pau? Porque luego venden unas mieles de Pero maple que es puro exacto, azúcar. que sean abejas, que sean, perdón, mieles no procesadas. Ujú. Volvemos a lo mismo. Si estamos hablando de una miel, igual una miel de maple, que no es miel de maple, que nada más es miel con pintura de caramelo, ¿no? Así De color es. caramelo, pues no, eso no. Volvemos a lo mismo. Productos reales, alimentos reales. Eso es lo que nos va a regresar. Y todo, o sea, si tú le pones un poco de miel a tu yogurt, no pasa nada. Ese no es el problema. Claro, y está el veneno está en la dosis, finalmente. Sí. Y también que nuestros hijos comiencen a tener una relación muy sana con la comida. Porque también viene después la anorexia, la bulimia, comer compulsivamente. Creo que también somos responsables de eso. Por eso no me gusta vilificar ningún alimento. Porque al final del día, mientras no podamos, espero y creo que sí, muchas empresas, porque no todo es malo, muchas empresas de alimentos están tomando responsabilidad y están queriendo sacar productos más saludables y están queriendo sacar mejores productos. Pero no podemos esperar a que todo eso se transforme. Ujú. ¿Qué sí podemos cambiar? La relación que tienen nuestros hijos con los alimentos. Ujú. Si todo lo basamos en la fijación con el alimento, ahí no vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque entonces se vuelve sí una fijación. Puede ser positiva, Una puede ser obsesión. negativa, una obsesión. Pero si nosotros, como tú dices, en nuestra casa los tratamos de exponer a la mejor alimentación que nosotros podemos, ¿no? A lo más natural. Y teniendo el balance de que, ok, ya comiste, ¿quieres tu postre? No pasa nada. Ujú. El postre no es el problema, es todo lo demás. Ujú. Entonces, si ellos empiezan a tener una relación con el alimento, de saber cuándo tienen hambre y comer por hambre y no por aburrimiento, cuándo están satisfechos, no comer enfrente de la televisión, comer en un lugar donde de verdad se sienten a comer y estén atentos. ¿A Porque qué están solo comiendo? A cuando comemos saborearlo. con conciencia y saboreamos, entonces sí vienen estas triggers, Como estos el detonante. detonante del cuerpo decir, ay,
ya sí, me están dando alimento, sí, me estoy saciando. Ujú. Y entonces, Sí, es un círculo virtuoso en donde nosotros somos los responsables de darles a nuestros hijos la mejor relación con la comida. Y quisiera invitarte en otro momento para que nos enseñes a leer estas tablas nutricionales, sí. porque creo que eso hace también la diferencia para ser un consumidor mucho más responsable, ¿no? y rápidamente, entre más ingredientes vean, más aléjense de él. Ok. Esa es una regla tan sencilla que yo cuando veo una caja y tiene estos ingredientes, digo, no me interesa. O sea, no sé qué tengan, pero todo eso seguramente no debe estar adentro de mi cuerpo. Claro. ¿No? Entre más natural es un ingrediente, es un alimento, menos ingredientes Menos debe de ingrediente. tener. ¡Oh! ¿No? Quedémonos con eso y con Entonces, muchas cosas más. Pau, te sí. agradezco Ay, tanto no, haber estado gracias con a ti por nosotros. invitarme, de verdad, y gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias. Sí. Lo hiciste increíble. Ay, no. Felicidades, Pau. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Mua!